¿Me dices cuándo? Bueno, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa de la carrera de Ingeniería Civil. Somos del tercer semestre Grupo L. De acuerdo a la materia Tecnología del Concreto a cargo de la ingeniera Aurora del Carmen Calderón Juárez, expondremos el tema Requisitos para el concreto fresco. Nosotros somos un equipo compuesto por de Ulises Pérez Pérez, Jorge Ignacio Vázquez Pérez, Andy David Haas Cruz, José Alejandro Montesinos y su servidor Giovanni Darinel González García. Uno de los principales requisitos para el concreto en estado fresco es el revenimiento. Esta prueba consiste en que es una medida de la consistencia del concreto, es decir, para determinadas proporciones de cemento y de agregados sin aditivos. El revenimiento es un indicador de trabajabilidad cuando evalúan mezclas similares. Esta prueba del revenimiento es la primera prueba que se le practica y que se le hace a un concreto en estado fresco cuando no existen especificaciones al respecto. Una de las principales características es que cuando el revenimiento es menor de 5 centímetros, con una consistencia baja, la tolerancia es de 1.5 centímetros. Y este revenimiento podría ser para elementos con secciones grandes, es decir, para pavimentos de calles, carreteras o aeropuertos. Cuando el revenimiento es entre 5 y 10 y con una consistencia media, la tolerancia es de 2.5 centímetros para pavimentos, losas para construcciones, cajones de cimentación, cimentaciones, losas estructurales y muros de sobreestructuras. Cuando el revenimiento es mayor de 10, con una consistencia alta, la tolerancia del revenimiento es de 3.5 centímetros. Se puede utilizar para secciones especialmente difíciles y congestionadas en las cuales no puede emplearse la vibración. Con un revenimiento mayor de 18 centímetros no se recomienda para uso alguno, excepto cuando se utilicen aditivos. Una vez detenida la muestra compuesta, es decir, se humedece el molde y se coloca sobre una superficie plana, rígida, húmeda y no absorbente. El revenimiento del concreto, por así decirlo, estará dentro de los valores permisibles durante los primeros 30 minutos, medidos a partir de que llegue a la obra, pues. El periodo máximo de espera en el sitio de entrega es de 30 minutos, igual manteniendo un equipo de transporte a una velocidad de agitación de 6 revoluciones por minuto. En caso de que el revenimiento sea inferior al límite especificado, aún considerando su tolerancia, el concreto podrá ser aceptado si no existen dificultades para su colocación. Otra de las principales características que trae este requisito para el revenimiento en estado fresco. El molde que se utiliza para hacer esta prueba del revenimiento con una forma de cono truncado tiene una base de diámetro igual a 8 pulgadas que consta de 200 milímetros con un diámetro superior de 4 pulgadas y una altura de 12 pulgadas. Este molde debe estar provisto de abrazaderas y su base debe ser de metal. También se utiliza un cucharón, un varillador con varilla lisa con punta redonda de 5/8 de pulgadas de diámetro y una longitud aproximada de 24 pulgadas. Se utiliza también un cronómetro y la mezcla de concreto uniforme fresco con agregado grueso no mayor de 1,5 de pulgadas. Se utiliza también una cinta métrica para medir el revenimiento, las tolerancias, para sacar las tolerancias. Y toda la prueba deberá efectuarse en un tiempo máximo de 2.5 minutos para medir inmediatamente el revenimiento determinado el asentamiento del concreto a partir de su nivel original.
midiendo la diferencia de alturas al centro desplazado de la superficie superior del espécimen. Buenas, mi nombre es Andrick y yo les hablaré de otro de los requisitos que sería la masa unitaria. Esta norma establece el método para determinar la cantidad de materia contenida en un metro cúbico de concreto fresco, el volumen de concreto producido por una cantidad de ingredientes, que sería el revestimiento, y el volumen de vacíos en la pasta del concreto o mortero. A través de varilla, vibrar y enrasar el concreto en recipientes, lo cual se hablará en otras diapositivas. Esta norma específica de materia auxiliar en el equipo a utilizar la forma de preparar y acondicionar las muestras, las condiciones ambientales y los procedimientos del ensayo y del cálculo de la expresión de resultados. Se requiere que el recipiente para determinar la masa unitaria del concreto fresco esté calibrado y determinado previamente en factor de conversión de masa unitaria. Esa sería la descripción. El procedimiento para recipientes cilíndricos menores de 10 litros se utilizará compactación de la muestra con varilla, y para recipientes de 10 litros o mayores el método de colocación. Se seleccionará de acuerdo al revestimiento. Varilla los concretos con revestimiento mayores de 8 centímetros. Para revestimientos con 3 y 8 pueden utilizar el método de varillado o vibrado. Para concretos menores a 3 centímetros utiliza el método de compactación por vibrado. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los pasos que sería el varillado, que ahí describe paso a paso cómo se formula el procedimiento para realizarlo. El siguiente sería el vibrado, que de igual manera explica a detalle cómo se va a realizar este procedimiento, que si se los leeré. Llene el recipiente en 2 capas aproximadamente del mismo volumen. En la primera capa introduzca el vástago de vibrado en 3 puntos diferentes. El cuidado para no toque el fondo ni paredes del recipiente. Efectúe los mismos procesos en la segunda y en la tercera capa, asegurando que el vibrado penetre aproximadamente 20 milímetros de la capa inferior. Tenga la precaución de extraer el vibrado lentamente después de cada inserción para evitar la formación de bolsas de aire en el espécimen. El tiempo de vibrado será necesario para lograr que la superficie de concreto se vuelva relativamente lisa y el agregado grueso tiende a separarse. Termina la compactación. El recipiente no debe contener exceso o falta de concreto. El contenido óptimo es aquel en que el concreto sobresale unos 3 milímetros sobre el borde superior del recipiente. En caso necesario, se puede agregar una pequeña cantidad de concreto para completar la cantidad óptima, y el recipiente contiene concreto en exceso. Retira el excedente de una cuchara de albañil inmediatamente antes de enrase. El enrase sería el siguiente punto. Se logra presionando con la placa las dos terceras partes de la superficie y retirándola con un movimiento de cierra hacia tu persona. Coloca nuevamente sobre el área enrasada, presiona sobre la superficie y con movimientos de cierre cubre el área faltante, que sería la de 1/3. Finalmente pasa en varillas ocasiones la placa sobre la superficie del concreto en diferentes direcciones, inclinándola ligeramente hasta proporcionar una superficie lisa del concreto. Limpia el exceso del concreto adherido a las paredes exterior del recipiente. Hay una fórmula para determinar la masa del concreto, que serían las siguientes. Ahí están señaladas en una burbujita. Y pues, si se las leo, se los voy a enredar más, ¿no? Así que ahí lo pueden checar.
Bueno, mi nombre es José Alejandro, a mí me tocó la de temperatura del concreto. El objetivo de esta norma es para determinar el método de temperatura del concreto fresco. Además, es aplicable para verificar el cumplimiento de un requisito específico de la temperatura del concreto hidráulico. Los equipos que se utilizan es el recipiente, el dispositivo de medición de temperatura y la condición ambiental. El recipiente es un material absorbente y suficiente grande como para proveer por lo menos 65 milímetros de concreto en todas las adiciones. Alrededor del sensor del dispositivo de medición de temperatura. El dispositivo de temperatura debe ser de inmersión parcial de al menos 75 milímetros. Este dispositivo debe ser calibrado cada año. Pues las condiciones ambientales es el sitio donde se llevará a cabo el ensayo y no debe estar expuesto al sol ni a las corrientes de aire. La preparación para este procedimiento es el control de la temperatura. La temperatura del concreto fresco puede ser mediada en el equipo de transportación o de colocación. El sensor del dispositivo de medición de temperatura debe estar cubierto por concreto en todas las direcciones de su alrededor. Si el equipo de transportación o la colocación no ha usado concreto fresco, de acuerdo a la norma mexicana 161, si el único propósito es determinar la temperatura, la muestra puede disminuirse en volumen y no necesariamente debe ser muestra compuesta. El procedimiento para esta debe estar verificado en el dispositivo de medición de temperatura. Cada dispositivo usado para determinar la medición de temperatura del concreto debe ser verificado cuando asome una duda sobre medición. Debe ser mantenido en el baño de temperatura constante conocida con una tolerancia de 0.2 grados Celsius durante el periodo del ensayo, haciendo circular un líquido para conservar la temperatura uniforme. Introducir tanto el dispositivo para medir la temperatura como el dispositivo de medición de la referencia en el baño por un tiempo mínimo antes de leer las temperaturas. Golpear ligeramente la disposición medición, por ejemplo, los termómetros de líquido de vidrio, y obténgase así verificado el dispositivo. Para la colocación del dispositivo de temperatura, debe ser sumergido la porción sensible del dispositivo de mediciones de temperatura en el concreto fresco. Posteriormente se presiona de forma suave a la superficie del concreto con la mano alrededor del dispositivo de medición de temperatura. Bueno, pues primero se ve mi cara ahí, ¿sí, no? Bueno, mi nombre es Giovanni Arenel González García y yo explicaré un poco más del tamaño máximo del agregado de la norma mexicana C11111. Bueno, ¿qué nos dice esta norma? ¿Qué tiene por objetivo? Esta norma tiene por objetivo establecer los requisitos para poder cumplir los agregados naturales y procesados en un común de la producción de concreto de masa normal. ¿Cuál es su aplicación? Esta norma es adecuada para asegurar que los agregados satisfactorios de concreto de resistencia normal y de alta resistencia que concretos normal, usualmente de 1.800 kilogramos sobre metro cúbico a 2.400 kilómetros sobre metro cúbico, elaborados con agregados naturales y procesados, no aplicable a agregados ligeros, específicamente de concreto menor que 1.800 kilogramos sobre metro cúbico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de esta encontramos lo que son los agregados finos. ¿Qué nos quiere decir esto?
Esto se refiere a la parte del árido o material cerámico inerte que interviene en la composición del concreto. También encontramos el interpirismo. Esta es la alteración de los materiales rocosos expuestos al aire, a la humedad y al efecto. Los límites de consistencia. Los límites de consistencia se utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos. Dentro de estos también encontramos la tablita, como bien se muestra ahí, los límites granulométricos. ¿Esto qué nos quiere decir? Estos son mezclas áridas que forman una figura con forma de uso rueca, y esta va de consistencias mayores a menores y del material acumulado en masa y en porcentajes. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablaremos también de la norma volumen NMXC 162 ons. ¿De qué se encarga esta norma? Esta norma se encarga para establecer el método para determinar la cantidad de material contenida en un material cúbico de concreto fresco más unitaria, el volumen del concreto fresco producida por la cantidad de ingredientes, el rendimiento, y el volumen de vacíos en la pasta de concreto mortero, contenido de aire a través de varillar, vibrar y enrasar de concreto de recipientes. Específicamente al material auxiliar y al equipo utilizar, la forma de preparar y acondicionar las muestras, las condiciones ambientales y el procedimiento del ensayo, asimismo el cálculo y las expresiones de resultado. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Bueno, esta norma establece el procedimiento para la determinación de la masa unitaria, cálculo de rendimiento y contenido del aire por el método gabrimétrico. Esta norma mexicana es aplicable al concreto fresco, industrializado o hecho en obra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, describimos la norma. La norma describe que este método de prueba no es aplicable a ningún tipo de hormigón. Es elaborado con áridos, ligeros o con agregados con alta absorción. Y la norma nacional nos dice que esta no es aplicable a los concretos secos o de bajo revendimiento, tales como que se usan en la fabricación de elementos precolados. Bueno, ya habíamos hablado un poco más de cuáles son los concretos de consistencia baja y alta en las diapositivas anteriores. Para el cálculo y expresión de los resultados se tiene que determinar lo siguiente. Es muy importante que conozcas el factor del recipiente para así poder conocer su masa unitaria. La masa unitaria se obtiene en metros cúbicos. Después de esto, encuentras el rendimiento de ya sea de concreto a temperatura fresca o ya sea de otra. El rendimiento relativo, el contenido del cemento y contenido del aire. Ya me ven. Aire incluido. Sí, sí. Bueno, concluyendo con las diapositivas, determinaremos el aire incluido de las normas mexicanas, lo cual sería la 157 en concreto. Esta norma nos rige a establecer una prueba que cubre la determinación del contenido del aire fresco, empleando dos tipos de medidores, como lo mencionó el compañero anterior, lo que es el recipiente, el cual se hace una prueba en el cual podemos ver la cantidad de aire fresco que esta contiene. Este método es de prueba, es adecuada para usar en concretos de morteros elaborados y en agregados en especificación, ya sea de igual o de manera menor de 2 a 10 kilogramos en metros cúbicos, los cuales vendría siendo como una masa unitaria. Por ende, el concreto del agregado puede ser ligero, ya sea que tengan las burbujas en el aire en el interior y aquellas con alta porosidad. Con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente norma es la de concreto 158, el cual establece un procedimiento para determinar el contenido del aire en el concreto fresco, similar al anterior, el cual es elaborado con cualquier tipo de agregado, ya sea pesado, un celular o ligero, con tamaño máximo de un agregado de 38 a 1 milímetro por método volumétrico. Esto tendría una capacidad para establecerse igual con un tipo de medidor de recipiente, el cual se puede establecer con un equipo y la preparación y acondicionamiento de la muestra
las condiciones ambientales y el procedimiento para la determinación del concreto debe ser de aire fresco. Bueno, la siguiente norma de concreto 162 nos rige establecer el procedimiento con una determinación de una masa unitaria, estableciendo la cantidad del contenido que ésta debe contener con un método gravimétrico. En la siguiente diapositiva por favor, nos hace la descripción que establece un método para determinar la cantidad y probablemente la calidad de esta que vamos a obtener de la materia contenida en metro cúbicos, como mencionaba el compañero. La masa unitaria la obtenemos por metros cúbicos. Del concreto fresco, el volumen puede ser producido por una cantidad de ingredientes de rendimiento y el volumen de vacíos en la pasta de concreto o mortero contenido con aire a través de varilla y esta tendrá un vibrado en el cual el concreto la podemos obtener de una manera más porosa o como o veniendo siendo una materia más con un enrase más diferente a las demás, no siendo plásticas. Bueno, esta norma específica el material auxiliar y el equipo a utilizar, la forma de preparar y acondicionar las muestras, las condiciones ambientales y el procedimiento del ensayo. Bueno, acá se terminan las diapositivas. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Solo para dar una pequeña conclusión, el concreto fresco tiene una gran importancia para nosotros que estamos estudiando ingeniería civil, porque dentro de estas se encuentran grandes características para hacer métodos de prueba, calcular su volumen, su revendimiento y otras características que ya mencionamos. Y estas se deben tomar en cuenta para poder tener el cemento de una manera consistente y buena. Y pues eso es todo de nuestra parte. Espero que hayamos explicado el tema de manera amplia y pues de antemano muchas gracias por la atención prestada.